Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenido a las profecías bíblicas del libro de Filipenses. Estamos leyendo el capítulo 4 en adelante y del 1 en adelante. Y hemos aprendido en realidad cómo Pablo, en estos capítulos, hemos aprendido la vida de Pablo, cómo Pablo se entregó al Señor por completo y cómo se apareció la conversión de él y cómo él llegó a amar así a sus discípulos. Pero antes de comenzar, les quiero presentar a nuestro panelista, que son el hermano Sebastián. Bienvenido, hermano Sebastián, ¿cómo está usted? Muy bien, gloria a Dios. ¿Y usted cómo está? Muy bien, gracias. Me alegro. ¿Y qué tal, hermanos y amigos que nos sintonizan? Muchas gracias por estar con nosotros y desde aquí les enviamos un hermoso y bonito saludo con el mayor de los deseos, que el Señor les esté acompañando. Y les queremos decir que tenemos una lección bien bonita y maravillosa, cómo poder vivir contentos, con alegría, frente a la prueba difícil que son las necesidades. Esperamos que nuestro estudio personal, a manera de cómo lo miraba Pablo en los días, o si nosotros fuésemos compañeros, todos en conjunto podamos sacar una linda enseñanza. Así es. Bienvenido, hermano Gerardo, ¿cómo está usted? Muchas gracias, hermana, por la gracia de Dios estamos bien. Feliz, contento de estar aquí compartiendo lo que hemos aprendido a través de la semana con nuestros hermanos que nos están viendo a través del canal. Les damos una bienvenida con estos temas tan bonitos que nos hace un llamado Pablo a que nos contentemos con lo que Dios nos da. No aspiremos a otras cosas, sino debemos de contentarnos con las cosas que Dios nos da. Así es. Amén. Y yo soy Celia Castro, su servidora. Y antes de comenzar la lección, me gustaría comenzar con una pequeña oración. Hermano Sebastián, ¿nos gustaría guiarnos en oración, por favor? Con mucho gusto, hermanos. Inclinemos nuestro rostro. Bendito Padre, ante sus presencias, mis hermanos en la distancia y acá nosotros en el panel, nos dirigimos al trono de tu gracia por medio de la intervención del sacrificio que nos hizo posible el Señor Jesús, comunicarnos directamente con el cielo. Amén. Los discípulos se sintieron necesitados y le dijeron: Señor Jesús, enséñenos a orar. Y como Padre que usted esté en nosotros, le agradecemos la bondad que usted tiene para llamarnos y tomarnos en cuenta todos a formar parte de su pueblo. Le pedimos una bendición para los hermanos en la distancia y una bendición para nosotros aquí. Que por salud espiritual, por medio de los Espíritus Santos, podamos impartirles las experiencias que nosotros hemos aprendido todos juntos al estudiar la vida del apóstol Pablo y de las iglesias para quienes él se entregó. Reciba, Señor, nuestra gratitud y perdone nuestras ofensas, quedándose con nosotros, porque lo deseamos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y el tema, como lo dijo el hermano Sebastián, se llama estar contento en medio de las necesidades. Y le queremos dar un saludo también a la hermana García y al pastor Benedicto, que el Señor los bendiga. En este nuevo estudio vamos a aprender cómo el hermano Pablo, a pesar de las necesidades, de las circunstancias en que él estaba, siempre daba gracias a Dios y agradecidos a las personas que siempre que estaban pendientes en sus necesidades, a pesar de las dificultades que también ellos pasaban. Así es que, hermano
Gerardo, quiero comenzar con usted ahora. Dice, ya hemos aprendido anteriormente de que Pablo siempre se caracterizó por sostenerse a sí mismo. Y no importando cómo la situación en la que estaba, siempre estaba agradecido porque Dios siempre le proveía y siempre pensaba que no importa las circunstancias en que estaba, era el Señor el que lo mantenía así. Así que, pero sin embargo, ahora él aprende, ¿cómo se llama? Dice, ¿con qué se nos exhorta a estar contentos? ¿Por qué? Porque él siempre estaba agradecido. ¿Por qué, hermano? Bueno, aquí el versículo 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. Ese es 1 Timoteo 6, 7 y 8. 1 Timoteo, el capítulo 6 y versículo 7 y 8, pero estoy haciendo énfasis en el 8. En el 8. Hermana, Pablo nos exhorta a que nos contentemos con lo que tenemos, pero muchas veces nosotros siempre buscamos algo más, no estamos contentos con lo que Dios nos da. Si Dios nos ha dado un carrito, un 2000, queremos un 2010 o 2015, 2017. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos contentos con lo que Dios nos da. Miramos muchas personas que tienen un carro y van y compran otro porque no están contentos con lo que tienen o con lo que Dios les dio, porque el ser humano no es feliz. Creen que las cosas materiales o el dinero va a traer la felicidad, pero no es la felicidad el dinero ni las cosas materiales. Lo que trae la felicidad y lo que trae el contentamiento es tener una vida íntima con Dios, La relación con Él, sí. tener una relación íntima con Él, tener comunión con Dios, y vamos a aprender a contentarnos con lo que Dios nos da. Y no es fácil, o sea, ahorita el hermano decía que debemos de gozarnos en las necesidades. Así es. Pero yo le decía, pero ¿cómo nos vamos a gozar cuando hay necesidad? Imagínense que si yo tengo necesidad y tengo una persona que está enferma, imagínense que yo cómo me voy a sentir feliz, contento. Al contrario, me voy a sentir preocupado, pero es algo que yo sigo insistiendo que en lo personal yo debo de aprender de Pablo. Sí, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos que aprender de Pablo, porque Pablo confiaba mucho en Jesús y sabía de que no importa en las penalidades que estaba, porque dice, yo he tenido hambre, he padecido esto, he padecido lo otro, azotes y todo eso, y sin embargo, siempre agradecido con el Señor. Hermano Sebastián, ¿quiere agregar algo más de esto? Sobre este punto yo tengo bastante, pero no sígale. cansarme. Para empezar, quisiera pedirle al hermano en el estudio que me busquen el deseado de toda la gente, la introducción del prefacio del deseado de toda la gente, donde dice prefacio. Quiero decirles a ustedes, queridos amigos y hermanos, la felicidad no radica en cuánto tenemos, sino en la calidad de vivir y a la vez servir. Amén. Esto nosotros lo podemos comprobar en el libro de San Lucas 12:15, que dice de la siguiente manera, mientras el hermano me está buscando la introducción del prefacio del deseado de toda la gente, yo busco en Lucas aquí 12 y el versículo 15, dice la palabra de Dios: mirad guardaos de toda avaricia, porque la vida es la vida. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que él tiene o que posee. La avaricia es la causa de muchos de los problemas
insolubles del mundo. La avaricia no es la solución. Usted puede tener dinero, lo que usted tenga, lo que esté por venirle. A mí en lo personal, a mí no me impresiona eso. Yo he estado con hombres que tienen dinero y todo. Les he ido a trabajar a ellos. Me han recomendado por lo que yo sé hacer. Y cuando yo veo el trabajo que me describen, yo le digo a la persona, yo no vine por tu dinero. Yo vine a hacerte un trabajo que me recomendaron. Pero eso sí, mi trabajo tiene un precio de remuneración. Cosa que cuando yo te dé el precio puedes compararlo con 2 o 3 personas más. Te prometo hacer un trabajo que satisfaga tu necesidad. No me pagues nada antes. Cuando el trabajo está hecho y te haya gustado, págamelo. Y si no me lo quieres pagar todo, porque hay algo que no te gustó, pues no me lo pagues todo. Pero a mí el dinero no me impresiona de una persona. Y le doy gracias a Dios por ese milagro. Pero es que vamos a ver ahora cuál es el problema, que el que tiene bastante cree que es feliz. Eso es lo que él cree. Pero ya vamos a ver lo que dice la Biblia. Pero veamos una cita que menciona el deseado de toda la gente. En la introducción. En la introducción dice bien claro. En el corazón de todos los seres humanos, sin distinción de raza o posición social, hay un indecible anhelo de algo que ahora poseen, aunque tengas billete, amigo. No lo tienes. Este anhelo es implantado. Oiga, hermana, esa necesidad de busque una felicidad y cree que el dinero me la va a dar, no la encuentra en el dinero. ¿Por qué? Porque es un plan que Dios metió en el hombre y el hombre no se quiere dar cuenta. Dice el prefacio, de algo que ahora no posee. Este anhelo implantado en la misma constitución del hombre por un Dios misericordioso, para que el hombre no se sienta satisfecho con su presente condición, sea mala o buena. Dios desea que el ser humano busque lo mejor y lo halle en el bien eterno de su alma. Aquí vienen los billetes, mire. En vano procurarán los hombres satisfacer este deseo con los placeres, las riquezas, la comodidad, la fama o el poder. Los que tratan de hacerlo descubren que estas cosas hartan los sentidos, pero dejan al alma tan vacía y desconforme como antes. Es el designio, o yo diría, ese es el diseño que Dios hizo. ¿Y cómo lo podemos cambiar? Es el designio de Dios que este anhelo del corazón humano guíe hacia el único que es capaz de satisfacerlo. Es un deseo de ese ser capaz de guiar a él la plenitud y el cumplimiento de ese deseo. Esa plenitud se halla en Jesucristo. Amén. ¿Y cuánto he rechazado esta respuesta, hombre? ¿Ve? La solución es rechazada. Y sigue diciendo, dice del bien eterno, porque plugó al Padre que la plenitud de todo residiese en él, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y es también verdad que que vosotros estáis completos en él. Ahí sí estoy completo yo. Antes no. Con respecto a todo deseo divinamente implantado y normalmente seguido, el profeta Ageo llama con justicia a Cristo el deseado de toda la gente. Pero aquí, hoy en este mundo, podríamos decir el rechazado de toda la gente. En vez de ser el deseado de toda la gente, es el rechazado de toda la gente. Y Él es la solución. Es Él el que me da mi tranquilidad. Como les dije al principio, mírame, no me incomoda ni el carro nuevo, ni la casa nueva, ni lo que tenga. Yo soy feliz en lo que tengo y en lo que Dios me ha dado. Mire, y mire, sí. Y ustedes me han visto a mí manejar. Tengo carro decente y carro de trabajo. Y aún con traje yo me deleito manejar, al igual que el presidente Mojica, una camionetita del año 1983 y soy feliz. ¿Qué les parece?
Mire lo que Pablo nos dice, que dice, así teniendo sustento y abrigo, Ajá. estamos contentos con ¿Ya leyó esto. este versículo? Pero Pablo voy señala la naturaleza transitoria de las posesiones materiales. Solo durará para siempre lo que es espiritual y si se ha entregado a Dios. Esto incluye, dice, cuando dice abrigo, esto incluye vestido, casas. Una persona no puede llevar consigo más allá de la tumba ninguna de sus posesiones. Por esta razón, su principal propósito mientras vive debe ser el servir y glorificar a Dios. Amén. Después de que el hombre adquiere lo indispensable para sostenerse, ya tiene todo lo que pueda necesitar, anhelar más de lo que es esencial. Engendra un espíritu de descontento y un celo por rivalizar con otros que nunca quedan satisfechos. Rivalizar, dijo usted. Permítame Sí. dos pasajes bíblicos más. Hechos 20:35. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar Que recibir. que recibir. Amén. Óigame, qué abundancia tiene mucha gente. Esos closets me veo yo que están pero atacadísimos de ropa y nada les satisface. Si son las zapateras también, si son las cocheras también, y tienen muchas casas, cambian carro a menudo, cambian teléfono a menudo, y algunos dice, cambian no hasta de tengo esposa ropa. también a cada rato. Y Aquí todavía tengo. dice, Y solo no en tengo problemas ropa. pasa. Permítame el último versículo para que me tiren la viga completa. Ahí les va. Eclesiastés capítulo 2, y vamos a leer de versículo 4 hasta el 11. Aquí vamos a comprobar los que tienen billetes. Vamos a ver si es cierto que usted es feliz, completo. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viña. Versículo 5. Me hice huerto y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. 6. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. 7. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Versículo 8. Me amontoné también plata, oro y tesoros preciados de reyes y de provincia. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Versículo 9. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Versículo 10. Versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno. Oiga, hermano, cuidado, cuidado con este versículo, Da mucho que desear, de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Versículo, vamos a Esto leer. lo dice Les dije yo Salomón, hasta dónde ¿verdad? vamos a leer, que vamos a leer hasta el 11. Versículo 11. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Cómo quedó ese corazón? Vacío. Vacío. Vacío, vacío. ¿Y qué me puede decir el que tiene bienes hoy en día? En la distancia, los que nos están viendo, hay algunos que tienen. Querido amigo y hermano, le aseguro a usted que si usted no tiene a Cristo en su corazón, no es feliz al 100%.
Le quedan varios puntitos del 100% para ser feliz. Sí. Pero si lo invita en su corazón, ahí sí cambió todo. Ahora sí va a ser feliz. Yo tengo una lectura también aquí, hermana, Hágale. Sí, díganle, hermano. de Lucas capítulo 12 y del versículo 16 al 21. Lucas capítulo 12 del 16 al 21. Dice el versículo 16: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Tenemos ¿No se aquí pudo? un hombre, ¿cómo le podríamos llamar a este personaje? ¿Egoísta? Egoísta. Una En persona lugar de bien compartir, egoísta, que tenía muchas riquezas, pero ¿de qué le servía si nomás pensaba solamente en su él. dinero? Sí, no Su corazón compartía. estaba vacío, no, en su corazón no había un hueco para Dios. No albergaba también para los demás. Sí, o sea, solamente pensaba en él. ¿Y cuánta gente hoy en nuestros días piensan de la misma manera que este hombre? No es que nosotros estemos en contra del dinero, el dinero no es malo. Es bueno. Lo que pasa que la persona se hace mala con el dinero. Sabemos que el dinero pues sirve para pagar los biles, las deudas, la renta. Lo que pasa que muchas veces nosotros somos egoístas y solamente pensamos en nosotros y no queremos compartir lo que Dios nos ha dado con aquellos que necesitan. Y sigue diciendo el versículo 19: esto pensaba este señor rico, y diré: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate y come y bebe y regocíjate. Aquí viene el versículo que vamos a hacerle un poquito más de énfasis, el versículo 20. Dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y dice el versículo 21: así que el que hace para sí tesoros no es rico para con Dios. O sea, ¿de qué te sirve, mi hermano, tú que me estás viendo allí a través del canal? Si tú tienes abundancia de dinero, no te hace falta nada. Tal vez tú piensas que no te hace falta nada porque tienes el dinero, pero ¿sabes? Te hace falta Dios en tu corazón. Y cuando tú tengas a Dios en tu corazón, ahora sí vas a poder ser feliz, porque el dinero no trae la felicidad. Las posesiones materiales no lo traen, solamente hay uno que te puede dar la felicidad, y ese es Cristo Jesús. Amén. Por eso en esta hora te invitamos a que abras tu corazón y que le des cabida al Señor, que está con los brazos abiertos. Allá en Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así es que, mi hermano y mi amigo que me ves a través de la pantalla, si tú solamente piensas en ti y tienes muchas posesiones, hermano, ha llegado el tiempo de que tú compartas lo que Dios te dio con aquellos que necesitan. No nomás pienses en ti, no seas egoísta, porque Dios te dio para que tú también puedas ayudar a aquellos que necesitan. Que Dios Amén. te bendiga, mi hermano. Amén. Hermano Sebastián, ¿qué significa piedad? ¿Y para qué se aprovecha la piedad? En 1 Timoteo 4:8 vamos a ver qué dice el vocero, en este caso el apóstol Pablo. 1 Timoteo 3:8. 1 Timoteo 4:8. 4:8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Tener la piedad en el corazón es de lo que viene hablando este pensamiento, de que lo poco que tengamos o lo mucho, pidamos a Dios que nos nazca, de ser piadosos con otro, de considerarlo y echarle una mano. Yo diría el que tiene abundancia, ¿no?
que no vaya en plan de regalar nada, pero que se dé una vuelta donde hay pobreza. Que abunda. Que se dé una vuelta caminando donde hay pobreza, que se vista de ropa de trabajo, sombrero viejo. En mi país decimos un choroco viejo, todo roto, pero que así se vaya, para que ande entre la gente pobre y compruebe cómo se vive estando en tal nivel. Y escoja una persona, que será algún adulto, un niño, una niña, cualquier necesidad, que escoja una y que comience a compartir, que escoja la necesidad también. Puede ser que haya un niño que esté incapacitado y que a la vuelta de la esquina esté la salud de él, pero nadie puede cubrirla. Diga, hable con el médico y que lo mantenga en el anonimato. Y que le den a ese niño o a esa niña todo y que la manden a una escuelita. Vamos a ver cuánto puede hacer el inicio de la generosidad, sentir piedad para otro. Y da cuenta usted. Pues allí dice que tiene gran beneficio para el presente y para la eternidad. En 1 Corintios 9:24 compara una escena de ejercicio. En el versículo 24 dice: ¿no sabéis que los que corren el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Oiga, yo he visto a personas que se han arrancado la vida corriendo todo un año y no ganan pero ni el cuarto lugar. ¿De qué sirvió? Hay quienes han muerto en maratón de un infarto. Entonces, ¿le aprovechó mucho el ejercicio? No le respondió el corazón. El pompeo no oxigenó lo suficiente y murió en la carrera. Y ahora lo van a tener que sepultar. Así ha pasado. He conocido a personas así. Y entonces hasta en el periódico han salido. Pero cuando somos piadosos y procuramos sin egoísmo, en la competencia hay un cierto egoísmo. A veces ni en la celebración invitan a todos los participantes, sino que son escogidos. Sí. Pero en la piedad de Dios todos podemos participar. Amén. Sí, todo cristiano debe mantenerse en mejor estado posible de salud, dice. Esto requiere una razonable cantidad de ejercicio físico. Lo que preocupa a Pablo es que la ausencia o el ejercicio físico de cualquier naturaleza se convierta en un fin en sí mismo, para detrimento de la piedad del carácter. El valor moral de cualquier aspecto de un sano vivir no consiste en lo que una persona está haciendo con su cuerpo, sino en el progreso espiritual de su buen estado físico a ser posible. En comparación con la importancia suprema del desarrollar el carácter que para todo aprovecha, algunos creen que Pablo también está comparando el valor transitorio del desarrollo físico con el valor presente y el futuro de la preparación espiritual. Esto puede ser cierto, pero no se debe ignorar el hecho de que la buena salud contribuye a la actividad espiritual y a la personalidad. La salud es una bendición inestable. Dice, Pablo sigue enseñando de que Cristo es la piedad y no solo ofrece al creyente la promesa de la vida eterna, de la eterna venidera, sino que le da paz, felicidad y bendiciones en esta vida. O sea, de que Cristo es el que nos da la piedad, ¿no? Ok, hermano Gerardo, ¿qué es lo que viene a unirse con la piedad? Solo la piedad no es suficiente, pero ¿qué se le agrega a la piedad? Bueno, hay muchas cosas que se le pueden agregar. Misericordia, se le puede añadir pues Cristo a la piedad. Y a mí lo que más me llama la atención es lo que estaba diciendo el hermano hace un ratito, que hay muchas personas que se preparan para correr un maratón y no lo alcanzan. ¿Y por qué será que no lo alcanzan?
Porque aquí en el libro de Mateo, capítulo 6:33, dice: mas buscar primeramente El reino de Dios. el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando nosotros buscamos primeramente a Dios, esas cosas seculares Dios no las puede dar, por primero buscarlo a Él. Así es. Pero ¿qué pasa con las personas que corren en un maratón? Ellos se preocupan solamente por mantener su cuerpo saludable, pero me imagino que no, ni siquiera tienen tiempo para estudiar la palabra de Dios. Ellos, porque todo el tiempo que tienen lo usan para hacer ejercicio, correr, prepararse, porque ellos, la meta de ellos es ganar una corona. Sí. Y dice Pablo que esa corona es corruptible. Corruptible. No han buscado la que no es incorruptible. O sea que en este caso debemos de buscar la corona que Cristo ofrece, la incorruptible. Leemos de Sí. 1 de Timoteo 6:6. Vamos a ver qué dice el pasaje. 1 de Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Un cristiano que practica la piedad sabe cuál es el deber de él frente a la necesidad. Es mantener la calma y la piedad. Es cierto que una necesidad desespera, pero ¿y es que acaso puedo? Con eso no se va a ganar nada. Si yo pudiera, pues lo resuelvo. Y si no puedo, yo tengo que demandarlo a Dios. Amén. Dios se encargará de darme ideas buscar por un sitio y otro, o el Señor me proveerá una persona a Así quien es. acudir para que me favorezca de tal magnitud. Vivir con la alegría es lo mejor. La preocupación estará latente, pero si hacemos lo correcto, lo demás Dios lo suplirá. Amén. Y vamos a ver entonces el libro de Eclesiastés 5:12. ¿Qué nos dice su palabra? Eclesiastés 5:12. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Es palabra de Dios, ¿eh? Dios lo registra. Si esto no fuera así, no lo hubiera dejado Dios revelado. El rico no puede dormir tranquilamente por los bienes que él tiene. Pensará, tengo tal hacienda en tal sitio, ¿no será que a esta hora, a las 2, vamos a ver, de las 11 de la noche en adelante, entre 10:30 por ahí a 3 de la mañana, atracan los cuatreros a los hacendados? Imagínense que le dan a un hacendado, a un administrador, una pistoleta, cuando estos hombres van con 2 o 3 camiones, pero con unas ráfagas de bala. ¿Qué va a hacer ese pobre hombre? Salir Sin corriendo. embargo, si pusiera a Dios en primer lugar, estos asaltadores de ganado, al ver o querer entrar al terreno de ese hombre, puede ver un ejército de ángeles y todo, que ni el administrador los ve, pero los malos sí lo ven y mejor se van. Así es, la fe, ¿verdad? Ahí es donde la fe Juega un papel trabaja en importante. nosotros, sí. Pablo ha venido viendo también que él nos ha dicho acerca de sus necesidades, que ha estado en necesidades y siempre él ha estado agradecido con el Señor porque él siempre ha suplido. Dice, ahora, hermano Gerardo, ¿qué tan atentos estuvieron los hermanos filipenses a las necesidades de Pablo? En la cita. La cita primera de Timoteo 6:6. No, es aquí. Filipenses. Es Filipenses, perdón. Filipenses 4, 15 y 16. Dice, ¿sabías también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando
partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea, aquí Pablo dice que de todas las iglesias De que Macedonia. había allí en Macedonia, ninguna participó en ayudarlos, solamente los filipenses. Así es. Solamente ellos se preocupaban por el bienestar de Pablo. Y yo me Mira- imagino que Pablo apreciaba mucho a estos hermanos de esta iglesia, porque ellos velaban por él, ellos lo buscaban a ver cómo estaba, y eso es bonito cuando una persona se preocupa por otro, porque disculpen que yo siga insistiendo, pero nosotros debemos aprender Sí, los de Así. esta iglesia y lo que hacía Pablo. sí. Es algo hermoso, precioso, de que uno se preocupe por los hermanos de la iglesia y que uno vea las necesidades del hermano. Tal vez el hermano está pasando una necesidad muy grande y nosotros ni siquiera nos vamos y le decimos, hermano, ¿qué le pasa? Sí. Es como, por ejemplo, aquí muchas personas que no vienen y ni siquiera les llamamos, ni siquiera sabemos cómo están o qué están pasando. Hay que Mira, llamar. dice- Hay que llamarles y demostrarles no solamente el amor, sino que si tienen también necesidad de ayuda económica, ayudarles a estas personas. Sí, Que mire, vean en nosotros que de verdad somos cristianos y que amamos de verdad a Cristo Jesús. Dice en el verso 16 nos dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. A pesar que él estaba lejos, siempre los filipenses buscaban la manera de cómo mandarle su ofrenda, sus ayudas. Hermanos Sebastián, ¿algún comentario en esto? Sí, me ha de pensar que el apóstol todo el tiempo hablaba muy bien de esta iglesia. No es que el apóstol es vendido, ya sabemos nosotros que él era delicado, que no le recibía donaciones a nadie. Y sin embargo, porque la obra lo retaba mayormente, bien dicho, ¿no? A abrir y abrir y abrir iglesias. ¿Por qué? Porque cuando se va trabajando con una iglesia joven, nueva, que apenas se va ingresando, no tiene potencial de fe, tiene que ejercitar el apoyo la iglesia que más experiencia tiene, y esa es la cofundadora y todo. Sí, así es. Y en este caso podemos echar un vistazo en Hechos 18:3 y veamos este peldaño para terminar una cita más que les voy a dar después. Hechos 18:3 menciona el sentir de Pablo. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Capítulo 20, versículo 34. Hechos 20, 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido de apoyo, ¿no? A trabajar, sostén. 2 Corintios 11, 9. Aquí está la respuesta de lo que venimos hablando. 2 Corintios 11, 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de cero gravoso. Cuando dice de Macedonia, ¿de quién cree que está hablando? De las hermanas. De los filipenses, de los filipenses, los hermanos que vinieron, como quien dice, del condado de Macedonia, porque ahí había muchas iglesias, Sí, y le trajeron el apoyo. mire, dice, Pablo ahora recuerda que los filipenses le habían ayudado aún antes de que tuviera que huir de Macedonia. Ahí Su está. ayuda comenzó a manifestarse poco después de que salió de Filipos, mientras aún estaba en la ciudad próxima de Tesalónica. Una y otra vez la generosidad de ellos no fue fugaz, pues continuaron enviándole ayuda a su amado apóstol. Donde quiera que estuviera el apóstol, los filipenses siempre mandaban su cooperación a él. Qué Así es. maravilloso. Imagínese usted Qué bondad. quién no estuviera dispuesto a andar llevando campaña tras campaña si le pagaran, por lo menos, diría yo, los viáticos, que son básicos nomás, los viáticos. Sí,
Y me imagino que el apóstol Pablo no tenía quizás una casa en sí donde tiene que estar haciendo pagos grandes y todo. Él le tocaba, donde le tocaba vivir, allí vivía arrimadito, cosas por el estilo. Sí. Él sería o fue feliz con que tuviera el transporte y todo para llevar el evangelio a todos los lugares. Así es. Por sí. eso él dice que se había propuesto terminar la meta que se le había propuesto. Hermanos, a cualquiera de los dos dice, ¿qué testimonio dio Pablo acerca de su generosidad al escribir a la iglesia de los Corintios? ¿Qué condición de los hermanos filipenses hizo esta ofrenda tan aceptable ante el Señor? O sea, ¿cuál fue el testimonio de Pablo acerca de la iglesia de Filipos? Dice aquí en el versículo 2, hermana, 2 Corintios 8:2, dice, 2 Corintios 8:2, dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profundo pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. O sea, esta iglesia era pobre, como ya hace un momento mencionaron aquí, pero ellos eran bien generosos. Siempre se ingeniaban para poder ayudarle, Así ¿verdad? es. Aunque ellos estaban también en una situación no muy rica, tenían también sus dificultades ellos, pero siempre apartaban unos centavitos para Pablo, eran muy generosos. Así es. Y eso es una muestra en realidad, es un ejemplo para nosotros hoy en día, como pueblo, como cristiano y como seguidores de Cristo, ¿verdad? Que siempre debemos de aportar al mensaje del Señor. Exactamente. Y dice aquí que ellos se gozaban en su pobreza. En su pobreza, sí. Pero ellos eran ricos en su generosidad, porque a ellos les gustaba colaborar, a ellos les gustaba mirar que no hubiera ninguna necesidad en la hermandad sí. y hasta en Pablo, porque miramos cómo hasta estando Pablo en otras ciudades, hasta allá le hacían llegar sus donativos. Entonces, nosotros también debemos aprender de estas personas. Fíjese que dice, las iglesias de Macedonia fueron generosas a pesar de su profunda pobreza. Y eso probaba que la gracia de Dios movía los corazones de los macedonios. Amén. Pablo destaca cuál era la verdadera fuente de esta generosidad, indicándoles a los corintios que es la gracia divina la que mueve a dar con generosidad. Amén. Y sacrificio. Amén. Los cristianos, dice, la palabra son administradores de los multiforme gracia de Dios. Pablo siempre ensalzaba como dignos de ser imitados. Todos habían sido fundadas por él, en Filipos, en Tesalónica, en Berea y quizás en otros lugares. Pero la iglesia de Filipos se caracterizaba por su generosidad. Fue la única iglesia, hasta donde sepamos, que contribuyó para suplir las necesidades personales de Pablo como misionero y como sostén propio. Amén. Maravilloso. Así es que sí, tenemos que podemos aprender mucho de la iglesia de Filipos, igualmente podemos imitar las cosas que Pablo hacía en nombre del Señor, ¿verdad? Dice, ¿cómo estaba Pablo al momento de escribir la epístola? ¿Qué dijo él que era este regalo? ¿Cuál era ese regalo que menciona Pablo en esta epístola? Antes de contestarles esa pregunta, yo quería tener un comentario. Un comentario por último de lo que eran la iglesia de Filipos, ¿no? Sí, por favor. Y copiar esa estima, esa cualidad que ellos tenían, y cómo es que desde esos inicios, desde entonces y hasta hoy por hoy, hay un ejemplo a imitar y características de un pueblo que tiene que parecerse justo a la segunda venida de Cristo Jesús. Solo la entrega hace posible tal magnitud de ser congraciados para con sus hermanos, porque hasta en un estado de escasez, quizás material, Dios lo hizo posible en ellos. Así es calificada la cualidad
de la iglesia de Filipos, mirando en Apocalipsis 2:9. Veamos cómo es que estas iglesias de continuo más tarde fueron dando todos estos residuos. Mire, Apocalipsis 2:9. Esta es la calificación que Dios le da a estas personas. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Cómo dice que era esta iglesia también? O la continuidad de ese remanente de esa iglesia. En un estado de tribulación llegó a tener la capacidad de ser encontrada sin mancha y sin reprensión de parte de Dios. Dice que en un estado de pobreza con un calificativo de rica. Con un espíritu de riqueza, sí. Entonces, necesidad. para Dios, el espíritu generoso en una iglesia, en una membresía, califica o cualifica a una persona para tener ese membrete de parte de Dios, riqueza. Qué terrible, ¿no? Qué gran lección nos da Dios por medio de todos estos ejemplos. Ahora vamos a la pregunta, según Filipenses 4:18, ya estamos terminando. 4:18, rápidamente. Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable, no a Pablo, a Dios, dice ahí todo. Otra vez podemos ver nosotros allá en Filipenses 2:25, aquí se menciona Epafrodito. Vayamos a Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades y, en otras palabras, de los bienes de su iglesia, los Filipos. Ahí está el administrador, ¿ves? Sí. Así es que lo acompañaba donde sea. ¿Por qué? Porque ese hombre en esencia representaba a todos los hermanos. Era un mensajero. Qué barbaridad, ¿verdad? Un excelente mensajero y un Así es que excelente hombre, administrador. sí. O Así sea es que tenía vayamos a la varios segunda, dones. a la otra pregunta. Sí, dice, ¿qué dijo él que era este regalo? ¿De qué regalo estaba hablando Pablo? Y es del que hablamos ahorita. Del dinero. Pero Sí. fíjense, ok, ahora, qué maravillosa seguridad fue dada a ellos y a nosotros. Bueno, ¿cuál fue la seguridad que se le dio a los Filipos y a Pablo? ¿Y cuál es la seguridad que a nosotros se nos da también? Dice el versículo 19, dice, mas Dios suplirá todo lo que os faltare conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Entonces, yo pienso que aquí nosotros debemos de aprender a no preocuparnos por el día de mañana. A depender de Dios, ¿verdad? Y Porque vivir con fe. así es, porque el Señor Jesús dice, ¿por qué te preocupas por el día de mañana si cada día trae su propio afán? Afán. Así es. Entonces, si nosotros confiamos plenamente en Dios, Dios va a suplir la necesidad que tengamos. Si nosotros nos afanamos y nos preocupamos, no nos vamos a ganar nada. Así es. Miren, para Dios la dificultad es su campo para expresar sus maravillas, como ya lo leímos en el versículo 19 del capítulo 4, ¿no? La manera de cómo Dios actúa va más allá de lo que el hombre se imagina. Salmo 55, 22. Miren lo que dice. Mi Dios, pues, Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo.
Así es que Dios siempre hace provisión. Veamos Primera de Reyes 17, 8 en adelante. Primera de Reyes 17, 8 en adelante. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, 9, vamos a leer hasta el 16. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Versículo 10, rápidamente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Versículo 11. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y para que lo comamos y nos dejemos morir. Versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor, veas como te le he dicho, pero hazme a mí primero de ellos una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Versículo 15. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió, y ella y su casa muchos días. Versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. ¿Qué les parece? Amén, sí. Mire, dice, cuando Pablo dice suplirá, es decir, Dios suplirá plenamente todas las necesidades que el cristiano puede tener. Elías fue alimentado por cuervos en el exilio. La vida de los 3 jóvenes hebreos fue salvada en el terrible horno. Los ángeles de Dios sirven como espíritus administradores para atender las necesidades de los que serán herederos de la salvación. Amén. En los últimos días, inmediatamente antes del retorno de Cristo, cuando las condiciones sean aflictivas, el pan y el agua serán seguros para el pueblo de Dios. Ninguno que sirve al Señor tiene por qué temer que Él no dejará desamparados los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Recibirán por añadiduras todas las cosas que necesitan. Así es que, mis queridos hermanos, queridos amigos, en el futuro, cuando esas necesidades tengamos o estamos hoy en día en necesidad, no debemos temer, puesto que el Señor suplirá. Sabiendo y conociendo nuestros corazones, Él suplirá nuestras necesidades. Amén. Así lo aprendió Pablo, porque Dios siempre suplía las necesidades de él por medio de los hermanos de Filipos, que eran generosamente compasivos con ellos, a pesar de la pobreza en que vivían. Que el Señor los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Chao. Amén. 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 Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.